Bien, continuamos con mi pregunta 7. La pregunta 7 es del tema de los números reales, de los números racionales y reales, que es el tema 6 del libro, si no me equivoco. Entonces, antes de entrar a comentar las preguntas 7 y 8, he de comentar que estas dos fueron mis pequeñas bestias negras en el examen y son las dos que creo que tengo mal, aunque saldré de dudas dentro de unas pocas horas. Concretamente, el tema de reales era el tema que más flojo llevaba, simplemente no tuve tiempo para mirarlo como se merecía, entonces hasta cierto punto es normal que hubiese metido la pata aquí. Entonces, dicho esto, vamos a ver, en este caso no estoy 100% seguro de que mi respuesta será correcta. Si alguno de vosotros lo encuentra insuficiente, podéis meter un comentario y mejorar mi respuesta a esta pregunta. Entonces, sea el conjunto A un subconjunto de R, definido por la siguiente fórmula. A es igual al conjunto de elementos con esta fórmula. 1 más menos 1 elevado a n más 1 más menos un medio elevado a n. Para n es un número natural. Y se nos preguntan, se nos dan tres opciones. El máximo de A es 2, ninguna de las otras respuestas, y 1 es cota inferior de A. Entonces, un primer modo de abordar un ejercicio de este tipo es simplemente ir viendo algunos de los elementos que están en este conjunto A, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empezamos como n está definido en n, pues empezamos, vamos a ver qué nos sale si n es igual a 0. Entonces, si n es igual a 0, tenemos 1 más menos 1 elevado a 1, que es menos 1. Por lo tanto, 1 más menos 1 es 0. Y aquí tenemos más menos un medio elevado a 0. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces, con n igual a 1, nos sale el elemento 1, que es parte del conjunto. Es uno de los elementos de A. Entonces ahora probamos otra vez con el siguiente, por ejemplo con n igual a 1, y de nuevo la operación es fácil. 1 más menos 1 elevado a 1 más 1, que es 2, entonces menos 1 elevado a 2 es 1, 1 más 1, 2, y aquí tenemos menos un medio elevado a 1, que es menos un medio, entonces aquí te sale 1 y un medio, que es 3 medios. Entonces continuamos, n igual a 2, y con n igual a 2, ¿qué nos sale? Pues con n igual a 2, el exponente aquí se vuelve impar, 2 más 1, 3, es exponente impar, por lo tanto queda menos 1, menos 1 más 1, 0. Aquí el exponente es par, por lo que tenemos menos un medio elevado a 2, que es un cuarto. Entonces tenemos 0 en esta parte y un cuarto aquí. Entonces, no sé si os estáis dando cuenta, pero ya se ve un patrón, es decir, vemos elementos que hay 1, 1 más un medio, o sea, 3 medios, 1,5 diríamos, un cuarto, 0,25. Si n es igual a 3, entonces tenemos en esta parte, de hecho podemos dividir esta fórmula en dos partes, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces con n igual a 3, este exponente se vuelve positivo y esto se vuelve 2. Y en cambio esto se mantiene negativo y tenemos 2 menos un medio elevado a 3, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, un octavo. Entonces tenemos 2 menos un octavo, ¿no? Que es 2 es 16 octavos, menos un octavo es 15 octavos. Que está muy cerca de 2. Y con n igual a 4, vamos a tener, el primer exponente se vuelve impar, o sea, 4 más 1, 5, por lo que estos se cancelan, 0, y aquí tenemos exponente par, 1, un medio elevado a 4, va a ser 1 sobre 2 elevado a 4, que es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, un 16avo. Entonces, supongo que ya os habéis dado cuenta de una
¿cómo se dice? Una tendencia, y es que con esta fórmula, para todo valor, es decir, vamos a tener en cuenta si n es un número par o n es un número impar. Entonces, cuando n es un número par, esta ecuación tiende hacia 0. Entonces, si n es un número par, la primera parte, o sea, 1 más menos 1 elevado a n más 1, esto se convierte siempre en un exponente impar. Entonces esto vuelve a ser menos 1 y la primera parte se cancela. Para cualquier exponente par, la primera parte desaparece, o sea, si n es par, la primera parte del exponente desaparece y la segunda parte, de la fórmula, perdón, y la segunda parte se convierte en un número positivo, 2, 1 sobre 2 elevado a n. Entonces, según n tiende a infinito, esta parte, este 1 sobre 2 elevado a n, se va convirtiendo en un número cada vez más pequeño. Entonces, para n pares, tendemos hacia 0. Es decir, en tanto n va creciendo, el valor de n, el valor que nos da esta fórmula, el número que produce, el número que reproduce, es un número que se aproxima cada vez más a 0. Entonces, para 100 pues será muy cerca a 0, para 1.000.000 será aún más cerca de 0, para 1.000.000.000 será aún más cerca de 0. Entonces, en cada elemento par que estamos produciendo nos estamos aproximando a 0. Con lo que ya sabemos una cosa, 0 va a ser el límite inferior de los elementos de este conjunto. Entonces esto ya nos dice que C es una respuesta incorrecta. Una es cota inferior de A, no. La cota inferior son aquellos elementos que están, bueno, si tenemos un conjunto A, los elementos de la cota inferior son los elementos de otro conjunto, llamémosle T, tal que todos los elementos de esta cota inferior T anteceden o son iguales a cualquier elemento de A. Entonces, vemos automáticamente que uno no puede estar en la cota inferior de A, porque uno está dentro de A, ¿no? O sea, habría otros elementos que están en A que anteceden a uno de modo estricto. Entonces, ¿qué pasa con n impar? Entonces, ahí tenemos una evolución muy similar también. Cuando n es un número impar, la primera parte de la ecuación o la primera parte de esta fórmula nos va a dar 2 y la segunda parte nos va a dar menos 1 medio n. Entonces nos va a dar 2 menos un número que tan pronto n tiende a infinito se convierte en infinitesimalmente pequeño. Va a ser 2 menos un número muy pequeño, una fracción progresivamente decreciente, ¿no? Entonces tendemos a 2. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? Tenemos que recordar que estamos hablando de un conjunto de números reales. Entonces, en este conjunto de números reales podemos decir que el conjunto, o sea, A, está acotado. Entonces, A está acotado superiormente por 2 y está acotado inferiormente por 0. Entonces hay una propiedad que tienen los números reales, que es la propiedad del supremo, que es si un conjunto no vacío de números reales está acotado superiormente, se dice que tiene supremo. Entonces, 2 claramente es el supremo de este conjunto. Entonces, si esa fuese la respuesta, y creo que para algunos de vosotros sí era la respuesta, una de las respuestas, el supremo de A es 2, si esa hubiese sido una de las respuestas aquí presentes, esa hubiese sido la respuesta correcta. Pero no tenemos esa, tenemos 1 es cota inferior de A, que ya hemos visto que no puede ser cierto porque 1 no antecede o es igual a todos los elementos de A. Alguno de los elementos de A va a ser 0,0000 lo que sea, y 1 no antecede o es igual a 0,000001, por ejemplo. Entonces esta es falsa. Y ahora miramos la primera, el máximo de A es 2. Y esta fue la que yo marqué en el examen, pero esta es falsa también, me parece a mí ahora que es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque esto dice el máximo. Entonces, el máximo muchas veces es el mismo que el supremo, pero muchas veces hay, es decir, si hay máximo en un conjunto es el mismo que el supremo, pero puede haber supremo y no haber máximo.
Entonces el máximo es, un modo de pintarlo es el número más grande, así hablando informalmente, es el número más grande de un conjunto. Entonces, sería el último número, o podríamos decir, si existe un máximo A en un conjunto, eso quiere decir que ese máximo A es el sucesor, o sea, todos los demás miembros del conjunto son menores o iguales al máximo. Pero el máximo es un elemento del conjunto y de modo informal, de nuevo, sobre todo cuando estamos hablando de conjuntos discretos, como por ejemplo el de los números naturales o el de los números enteros, un modo de ver el máximo es verlo como el último elemento del conjunto. El problema es que aquí estamos en R. Entonces, normalmente los conjuntos en R no tienen necesariamente máximo. Esto es debido a que los elementos en R tienen una propiedad que son densos. O sea, entre dos elementos de R cualesquiera, por muy cerca que estén, siempre puedes encontrar otro que está entre ellos, ¿no? Y son infinitamente densos. Entonces, claro, ¿cuál sería el último elemento de este conjunto? No se puede determinar, claro. El último elemento, hay una tendencia a aproximarse infinitamente a 2, pero probablemente sin llegar a 2. Entonces yo diría que aquí la respuesta correcta era la B, ninguna de las otras respuestas. Esto hubiese sido lo que habría que marcar.